Cuando haces algo mal, puedes terminar en prisión. Para algunas personas, eso es lo peor que les podría pasar. Para otros, puede ser una especie de vacaciones. En realidad, tu experiencia en prisión puede depender de dónde vivas. Desde una cárcel que no se parece en nada a una prisión hasta una que alberga a las personas más peligrosas. Aquí están 20 de las prisiones más inusuales del mundo. Número 20. Ghetto-Stays en Rorman, Limburgo, Países Bajos. ¿Te apetece una estancia dentro de la prisión más lujosa del mundo? Hay uno en Limburgo, Países Bajos, donde ni siquiera es necesario cometer un delito para permanecer allí. De hecho, hay que pagar para pasar la noche. Y es que Ghetto-Stays en Rorman, Limburg, ya no es una prisión. Es un hotel de lujo que ha conservado algunas de sus características de prisión. Ghetto-Stays fue una prisión de máxima seguridad que abrió sus puertas a los criminales más empedernidos en 1863. Cerró sus puertas 2 siglos después y permaneció abandonado hasta que reabrió sus puertas como alojamiento temporal para narcotraficantes en 2002. En 2007 ya no era necesario y se inició una construcción de un tipo completamente diferente en el edificio. La prisión, que alguna vez tuvo un aspecto aterrador, se transformó en un hotel de lujo. Y aunque es definitivamente lujoso, los diseñadores del hotel trabajaron duro para asegurarse de que todavía tuviera esa sensación de prisión. Las 105 celdas se convirtieron en 38 habitaciones y 4 suites de lujo. Llamados juez, carcelero, abogado y director, proporcionan a los huéspedes un ambiente confortable para dormir. Pero todavía hay signos reveladores de que eran celdas de prisión, como los techos de ladrillo y el pasillo que da al centro del hotel. El patio también ha recibido una nueva vida con olivos, un jardín botánico y sombrillas para relajarse. Antes de continuar con este video, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campana de notificación ahora mismo, o este 100 pies se arrastrará por tu cara cuando estés durmiendo. Centro Provincial de Detención y Rehabilitación. Número 19. Cebú, el Centro Provincial de Detención y Rehabilitación de Cebú, o CPDRC, es una cárcel de máxima seguridad de la provincia de Cebú, Filipinas, que alberga hasta 1 reclusos a la vez. Si bien normalmente es como cualquier otra prisión de este tipo, en realidad hay algo bastante especial en esta. Los reclusos bailando. Así es. Cuando los presos hacen ejercicio a diario, pueden participar en rutinas de baile coreografiadas que han sido un gran éxito tanto entre los presos como entre el público en general. Algunos prisioneros incluso han tenido la suerte de actuar en público y hay videos de bailarines del CPDRC en YouTube y otras plataformas de video. El asesor de seguridad del gobierno de Cebú, Byron García, quería introducir un programa en el centro para que los prisioneros hicieran ejercicio durante 1 hora diaria, y se inspiró al ver la redención de Shawshank en la escena donde se toca una canción de Mozart en el patio de la prisión. Inicialmente, Byron implementó un programa de ejercicios para que los prisioneros marcharan, pero pronto se expandió a bailes de música pop con canciones como Another Brick in the Wall de Pink Floyd y UMCA de Village People. Ahora la prisión cuenta con maestros coreógrafos y los prisioneros han aprendido a bailar algunas canciones populares como Party Rock, el himno de LMFAO, Gangnam Style de Psy y Pump It de los Black Eyed Peas. Número 18. Prisión de San Pedro. Cuando imaginas una prisión, te imaginas una instalación administrada por el gobierno con guardias, estructura y prisioneros a los que se les dictan todos sus movimientos. Pero ese no es el caso en la prisión de San Pedro en La Paz, Bolivia. Esta prisión prácticamente no tiene guardias y los prisioneros dirigen todo el espectáculo. Es como una comunidad entera dirigida por presos que pueden vivir con sus familias mientras están dentro. Desde fuera, la prisión parece un edificio cualquiera. La única señal real que revela que no es así es el oficial de policía parado afuera con uniformes verdes. Dentro de las pesadas puertas de hierro, se puede vislumbrar lo diferente que es realmente esta prisión. No hay guardias a la vista, pero hay muchas iglesias, puestos de mercado, restaurantes, aulas, gimnasios e incluso pequeños negocios. Incluso encontrarás un campo de fútbol y una guardería. Es más una ciudad que una prisión,
donde los prisioneros han desarrollado una comunidad independiente con un sistema político, castigos y una economía. Cuando ingresan nuevos reclusos a la prisión, tienen que comprar su propia celda y se les entrega una llave, un contrato de compraventa y un título de propiedad. Algunos de los prisioneros más ricos tienen celdas tipo apartamentos de lujo con baños privados, alfombras y muebles, y estas pueden venderse por hasta $30. A veces estos prisioneros incluso pueden construir los suyos propios. Si no puede permitirse el lujo de comprar o construir su propio celular, puede alquilar uno. Y los reclusos ricos suelen comprar varias celdas como propiedades de inversión. Durante un tiempo, los presos incluso realizaron visitas guiadas, y podrías pagar para quedarte en la prisión si lo desearas. Si esta no es la prisión más extraña de la que jamás hayas oído hablar, no sé cuál será. Número 17. Centro de Justicia Leoben. Mucha gente cree que si te envían a prisión, debes tener los mismos derechos y respeto que cualquier otra persona. Y si cree eso, le encantará el Centro de Justicia Leoben en Austria. Este complejo judicial y penitenciario en Estiria, Austria, fue construido en 2004 para albergar hasta 205 reclusos. Primero obtendrá una idea de lo que puede esperar de una estadía aquí. Por las dos inscripciones. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y todas las personas privadas de libertad serán tratadas humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente a la persona humana. Por lo tanto, probablemente no sea tan sorprendente que no se parezca a Alcatraz. Esta prisión es esencialmente un alojamiento de lujo para los reclusos, con su edificio de hormigón y vidrio, un césped verde vibrante, luz natural en todas partes y balcones cerrados para que los reclusos disfruten. Esta prisión parece un hotel de lujo y los prisioneros pueden pasar su tiempo con comodidad y estilo. Probablemente por eso está completamente lleno. ¿Por qué no querrías quedarte allí? Número 16. Prisión de Bastøy. Muchos países utilizan la prisión como forma de castigo, pero Noruega es diferente. Adoptan un enfoque proactivo ante la reforma, razón por la cual la prisión de alta seguridad de Agder, con capacidad para hasta 300 personas, es tan singular. No es un lugar frío, oscuro y deprimente para estar encarcelado. En cambio, a los reclusos se les da la oportunidad de cambiar sus vidas. Esta prisión está ubicada en la isla de Bastøy, con 80 edificios, tierras de cultivo, bosques, playas y una falta general de vallas. Tiene alrededor de 100 reclusos varones, algunos de los cuales han sido encarcelados por delitos graves como asesinato, violación y drogas. Alrededor de 70 miembros del personal se ocupan de estos reclusos, pero solo unos pocos pasan la noche. Los reclusos duermen en cabañas de madera con cómodos muebles y televisores. Pasan sus días entrenándose para nuevos oficios, trabajando en la granja de la isla y utilizando la iglesia y la biblioteca si así lo desean. En verano, pueden jugar al fútbol en el campo de fútbol o incluso pueden decidir ir a esquiar en invierno. No hay demasiadas reglas, pero la principal es que deben trabajar a cambio de un estipendio, que pueden gastar en la tienda de la prisión, y también deben registrarse varias veces al día. Los visitantes también son recibidos con los brazos abiertos. Los seres queridos pueden llegar en ferry desde Horton 3 días a la semana, y algunos pueden alojarse en los apartamentos para visitantes. Número 15. La cárcel de Aranjuez. Es duro para las familias. Los niños tienen que observar cómo sus padres crecen tras las rejas, y es posible que rara vez lleguen a verlos después de haber sido ubicados con otros miembros de la familia o incluso con servicios sociales. Pero la prisión de Aranjuez en España no cree en la separación de familias, al menos no de inmediato. Esta prisión cuenta con 36 celdas familiares, diseñadas para que los padres vivan con sus hijos en un entorno seguro mientras aprenden habilidades parentales hasta que el niño cumpla 3 años. Una vez cumplidos los 3 años, deberán ser alojados con familiares o servicios sociales. Los niños que viven en prisión pasan sus días como la mayoría de los niños. Van a la guardería, andan en bicicleta y juegan con juguetes. Luego pueden pasar las noches durmiendo en cunas y quedándose dormidos con los personajes de Disney que adornan sus paredes. No es de extrañar que a menudo se les llame células de 5 estrellas. Aparentemente,
Las celdas están diseñadas para que los niños puedan vincularse con sus padres encarcelados hasta que comiencen a tener edad suficiente para comprender qué es el encarcelamiento. Una reclusa, Carmen García, que está en la cárcel por un mínimo de 10 años por asesinar a su novio, conoció a su marido en prisión y se casaron tras las rejas antes de que ella tuviera su hijo Víctor. Carmen dijo que la prisión los cuida muy bien y tener a su esposo y a su hijo con ella la hace feliz. Número 14. HM Prisión Atigual. Cerca de Atigual, en West Lothian, Escocia, es una prisión operada por la empresa privada Sodexo Justice Services, que contrata al servicio penitenciario escocés. Abrió sus puertas en 2008 con capacidad para 700 prisioneros y estaba funcionando al máximo de su capacidad solo 2 años después. Esta prisión ha tenido una buena cantidad de altibajos. Por ejemplo, en 2920, los reclusos estuvieron involucrados en un evento en el que un funcionario de custodia de la prisión necesitó tratamiento hospitalario. Una celda también resultó dañada por el fuego. Ese mismo año, 2010, se produjo un motín y 2 funcionarios de custodia penitenciaria resultaron heridos. Al año siguiente, el inspector jefe de prisiones expresó su preocupación por las agresiones al personal, pero eso no quiere decir que la prisión no haga todo lo posible por sus presos. Tiene un centro de primera infancia, que es esencialmente un programa de inducción para ayudar a los presos a integrarse en una nueva forma de vida. Se les brinda información y apoyo para administrar su estado y se les guía a través de los procesos para cosas como pedir comida, comprar artículos del comedor y acceder a capacitación y educación. Una vez que pasan por esta fase de inducción, se les empareja con residentes existentes capacitados y examinados para brindarles tranquilidad y orientación. El objetivo es hacer que esos primeros días sean menos desalentadores, lo cual no puede ser malo. Número 13. Prisión de Onomichi. Muchos países están lidiando con la delincuencia juvenil. Con un número significativo de adolescentes y jóvenes encarcelados por delitos graves, Japón enfrenta un problema completamente diferente. Tienen una población que envejece tan enorme que sus cárceles parecen residencias de ancianos. En 2015, alrededor del 20% de las personas arrestadas o interrogadas por la policía por delitos tenían 65 años o más. La mayoría son enviados a prisión por delitos menores como robo y hurto en tiendas, y a algunos les preocupa salir una vez dentro. Las razones más comunes del aumento de los delitos contra las personas mayores son las dificultades económicas, la codicia y el envejecimiento general de la población. Según el funcionario del Ministerio de Justicia, Shinsuke Nishioka, el trabajo de los funcionarios de prisiones se parece cada vez más a un cuidado de enfermería. Los reclusos tienen que utilizar los baños con frecuencia y algunos necesitan ayuda para cambiar los pañales y bañarse. Muchos también tienen problemas de audición, por lo que les cuesta oír y seguir instrucciones. El problema se está volviendo tan grave que se han proporcionado fondos adicionales para contratar personal de enfermería y expertos en acondicionamiento físico para atender las complejas necesidades de los reclusos mayores. Para la mitad de las 70 cárceles de Japón, la vida en una prisión japonesa no es nada fácil, ya que está prohibido hablar. Mientras trabajan bañándose, estando restringidos y teniendo que caminar en fila india. La vida es increíblemente monótona tras las rejas de la prisión, pero muchos de los reclusos mayores prefieren la previsibilidad de sus días y al mismo tiempo tener acceso a comida, alojamiento y atención médica. Número 12. Centros penitenciarios de Otago. El centro penitenciario de Otago, cerca de Milton, en la isla sur de Nueva Zelanda, parece más un centro educativo que una prisión para hombres de seguridad media-baja a alta. Fue construido en 2007 y cuenta con una variedad de edificios ubicados dentro de amplios terrenos con vallas de alta seguridad y un punto de entrada y salida. Destaca en el paisaje rural y no está a poca distancia de casi nada. Y aunque ir a prisión es una forma de castigo, esta prisión ofrece a los reclusos la oportunidad de mejorar y marcar una diferencia en sus vidas. Una vez terminadas sus sentencias, pueden formarse en carpintería, ingeniería y hostelería e incluso aceptar trabajos mientras están en prisión en la cocina, la lavandería y los jardines.
A algunos prisioneros también se les permite trabajar en trabajos de ingeniería y agricultura o trabajar con grupos de trabajo contratados para brindar servicios a ayuntamientos, organizaciones benéficas, gobiernos locales e IUI. Actualmente este centro penitenciario tiene una capacidad para 454 reclusos, de los cuales 291 son espacios para reclusos de alta seguridad. Campo Penitenciario Federal. Número 11. Campo Penitenciario Federal. The Alderson Camp Alderson es una prisión federal de mínima seguridad para mujeres en Virginia Occidental. Después de que se identificó una escasez de instalaciones para mujeres, la prisión se construyó e inauguró en 1927 y se convirtió en la primera prisión federal para mujeres en los Estados Unidos. La prisión tenía el estilo de un internado e inicialmente se diseñó en forma de herradura con cabañas. Hoy es una instalación de 159 acres que ofrece una gran cantidad de oportunidades para que las reclusas cambien sus vidas. No hay alambres de púas en las vallas y todos los presos tienen horarios de trabajo y actividades. Los reclusos incluso disfrutan de vacaciones en el trabajo, a menos que trabajen en la cocina o en la central eléctrica. Desde el principio, todos los miembros del personal han enfatizado las experiencias de crecimiento personal y la capacitación vocacional para que los reclusos puedan participar en actividades y capacitación de talleres de artesanía. También pueden pasar su tiempo libre paseando y jugando al voleibol. La mayoría de los reclusos han sido condenados por delitos de cuello blanco o no violentos y todos duermen en literas en 2 dormitorios con capacidad para unos 500 reclusos cada uno. Cada recluso tiene un cubo de bloques de cemento de 5x9 pies ubicado dentro de los dormitorios. Algunos nombres bastante famosos se han alojado en estas instalaciones a lo largo de los años, incluidos Martha Stewart, la cantante y compositora de jazz estadounidense Billie Holiday y la ex jueza de la Corte Suprema de Michigan Diane Hathaway, quien fue condenada por fraude hipotecario. Número 10. Prisiones penitenciarias de Sark. Son generalmente estructuras masivas, ubicadas dentro de terrenos aún más extensos, diseñados para albergar a cientos de reclusos, pero no la prisión de Sark. Esta es la prisión más pequeña del mundo y tiene solo 2 celdas sin ventanas de 6 pies por 6 pies por 8 pies y un corredor de 3 pies que las une. Cada celda tiene una cama con listones de madera y un colchón fino. Los prisioneros solo pueden permanecer un máximo de 2 días debido a las reglas de la zona del siglo XVI. Y si el delito es lo suficientemente grave como para justificar un estado más extenso, los envían a Channel Island, Guernsey. Entonces, ¿dónde está esta prisión? Bueno, está en una isla llamada Sark, situada entre Guernsey y Jersey. La isla tiene solo 3 millas de largo y 15 millas de ancho y es el hogar de unas 550 personas. Sark no tiene alumbrado público ni siquiera automóviles y la única forma de desplazarse es a pie, en bicicleta, en tractor o a caballo y en carro. Incluso las ambulancias y los camiones de bomberos son arrastrados por caballos o tractores. Probablemente no sea sorprendente que la prisión de Sark no se utilice con frecuencia. El último delito grave se cometió en 1990 y desde entonces solo se obliga a pasar la noche allí a residentes borrachos o turistas. Número 9. Prisiones de Halden. La prisión de Halden, Noruega, alberga a algunos de los prisioneros más peligrosos, como asesinos, violadores y abusadores de niños. Sin embargo, el ambiente carcelario no se parece a nada que se pueda esperar de personas tan peligrosas. Esta prisión, conocida como la segunda más grande de Noruega, hace mucho hincapié en la rehabilitación y su diseño le permite simular la vida fuera de los muros de la prisión. Los presos pueden practicar deportes, participar en actividades e interactuar con el personal desarmado como si fueran parte de una comunidad. Tampoco existen medidas de seguridad tradicionales como alambre de púas, francotiradores y torres. En cambio, tienen paredes de hormigón y acero y cristal de seguridad. Los prisioneros también son tratados en celdas bastante lujosas. Todas las celdas de la prisión miden aproximadamente 110 pies cuadrados y cuentan con televisión, nevera, baño con ducha y ventanas verticales sin rejas que dejan entrar mucha luz natural.
Por cada 12 celdas hay una cocina y una sala de estar, y todas las cocinas cuentan con cubiertos, platos de porcelana y una mesa de comedor. También tienen acceso a cómodos sofás modulares y un sistema de videojuegos. La prisión, por supuesto, proporciona comida, pero los presos también pueden comprar ingredientes en la tienda interna para cocinar sus propias comidas. Si bien deben pasar unas 12 horas al día en sus celdas, se les anima a salir y disfrutar del recinto con actividades como correr, fútbol, cocina, carpintería y clases de música. Ocasionalmente se producen incidentes de violencia, pero los desacuerdos se gestionan con mediación. El confinamiento en celda o el traslado a prisión se presentan como opciones si todavía hay problemas después de la mediación. Número 8. Prisión ADX Florence. Escuchas acerca de algunas prisiones increíbles que ofrecen los mismos lujos que la gente tiene en el exterior. Pero ADX Florence, cerca de Florence, Colorado, es básicamente todo lo contrario. Es una prisión de máxima seguridad o unidad de control en 49 acres de terreno con distintos grados de seguridad para atender a una amplia gama de prisioneros. A menudo, estos prisioneros son considerados los más extremos, con altas posibilidades de violencia hacia los trabajadores y otros reclusos. En 2022, había 344 compañeros alojados en estas instalaciones y estaban confinados en celdas individuales hechas enteramente de hormigón durante 23 horas al día. Todas las celdas tienen un escritorio, un taburete y una cama, y la mayoría de ellas están hechas de hormigón vertido para limitar las autolesiones. También hay un inodoro que se apaga si está bloqueado y una ducha con temporizador para evitar inundaciones. El lavabo no tiene grifo por si pudiera usarse para autolesionarse. A veces tienen espejos de acero atornillados a la pared y una luz que solo se puede apagar de forma remota. Tienen ventanas, pero cada celda tiene solo una ventana de 4x4 pies diseñada para mostrar el techo del cielo para que los prisioneros no sepan su ubicación exacta dentro de la instalación. Como puedes imaginar, no hay mucha alegría en esta prisión. En 20.211 reclusos presentaron una demanda colectiva federal alegando abuso crónico y falta de diagnóstico de enfermedades mentales. En el momento en que presentaron la demanda, media docena de reclusos supuestamente se habían suicidado y otro justo después de que se presentara la demanda. Número 7. Penitenciaría Federal de Alcatraz. La Penitenciaría Federal de Alcatraz solía ser una prisión de máxima seguridad en la isla de Alcatraz frente a la costa de California en la bahía de San Francisco. En 1861 fue diseñada como una fortificación de defensa naval para delincuentes militares y finalmente se convirtió en la rama del Pacífico de la prisión militar de los Estados Unidos en 1907. El ejército transfirió la propiedad al Departamento de Justicia Civil en 1933 y fue una prisión federal hasta 1963. Durante su tiempo como prisionero, algunas personas bastante famosas cumplieron condena allí, como George Kelly y Al Capone. En la cárcel no se mantenían más de 250 prisioneros a la vez, pero era capaz de albergar hasta 450 prisioneros en celdas de 10 pies por 45 pies. Su ubicación en una isla significaba que no era la prisión de la que era más fácil escapar, pero eso no significa que la gente no lo intentara. Al menos media docena intentaron escapar en 1946 después de dominar a los guardias y quitarles sus armas de fuego y llaves. El orden finalmente se restableció 48 horas después, cuando los marines estadounidenses acudieron para ayudar. Para entonces, 3 fugitivos y 2 guardias habían sido asesinados. Algunos reclusos supuestamente también escaparon desde entonces, pero no se sabe si sobrevivieron a las corrientes de la base o no. Número 6. Prisiones de ciudad-barrios. Si tuviera la opción de elegir entre prisiones para ser enviadas a la prisión de ciudad-barrios, probablemente estarían al final de su lista. Esta prisión en Ciudad Barrios, San Miguel, El Salvador, solía albergar solo a miembros de la pandilla Mata Salvatrucha, de 2004 a 2015. La política de El Salvador fue segregar a los pandilleros en el sistema penitenciario, pero finalmente se revirtió.
Pero eso no significa que la cultura de esta prisión haya cambiado y se la describe como una de las más violentas del país. El ejército vigila la prisión desde el exterior y se supone que debe albergar a 800 prisioneros como máximo, aunque en la actualidad unos 2 reclusos cumplen condena en lo que se describe como una instalación bastante miserable. Los guardias tienen demasiado miedo para entrar debido a la violencia, pero ahora está militarizado, lo que significa que agentes de policía y soldados sirven como guardias de prisión. Los reclusos tienen libertad de movimiento en las instalaciones debido a lo aterradores que dan, pero tienen su propia panadería e incluso tienen un hospital al que ellos mismos atienden. También se organizan talleres para que los reclusos fabriquen muebles y juguetes. Número 5. Prisión de Kresty. La prisión de Kresty en San Petersburgo, Rusia, solía ser un centro de detención con 2 edificios en forma de cruz que contenían 960 celdas para un máximo de 1.150 detenidos. Ya no está en uso debido a que se está construyendo una instalación más moderna y más grande llamada Kresty 2, que utiliza el mismo diseño en forma de cruz. Esta prisión data de la década de 1730, cuando solía ser un complejo de almacenes. Después de la reforma emancipadora de 1861, hubo una gran necesidad de espacio penitenciario. Así, el almacén se convirtió en una prisión con capacidad para 700 camas. En 1964, se utilizaba principalmente para detención preventiva, y decir que estaba superpoblado era quedarse corto. Cuando llegó la década de 1990, tenía más de 12 reclusos, lo cual es una locura si se piensa que solo fue diseñado para 1. Algunas de las celdas que fueron diseñadas para albergar a 6 reclusos tenían más de 20 y tenían que turnarse para dormir en el suelo y en literas de 3 niveles. Finalmente, la prisión de Kresty cerró en 2006 cuando el presidente Vladimir Putin anunció que los prisioneros serían reubicados en las afueras de San Petersburgo en una nueva instalación. Número 4. Prisión de Hlu. La prisión de Hwaluo, que se traduce como horno de fuego o Hell's Hole, era una prisión de Hanoi para prisioneros políticos y más tarde prisioneros de guerra estadounidenses. Durante la Guerra de Vietnam fue demolido en los años 1990. Los franceses construyeron la prisión entre 1886 y 1901, cuando Vietnam formaba parte de la Indochina francesa. Fue renovada en 1913 para aumentar su capacidad de 460 a 600. Pero a menudo estaba superpoblada, con más de 730 prisioneros en 1916 y llegando a más de 2.000 en 1954. Durante la Guerra de Vietnam, los prisioneros de guerra estadounidenses enviados a esta prisión experimentaron algunas condiciones desagradables, incluidos entornos de vida insalubres y mala alimentación. Para darle un poco de humor a su situación, solían llamarlo Hanoi Hilton. Aunque los funcionarios norvietnamitas sostenían que sus prisioneros eran tratados bien de conformidad con los convenios de Ginebra, a finales de 1969 el trato en esta prisión y en otros campos se volvió más tolerable y la moral mejoró considerablemente. Una vez terminada la guerra, surgieron algunas historias bastante terribles sobre Walo, con informes de asesinatos, huesos rotos, palizas, extremidades dislocadas, hambrunas y a veces alimentos contaminados con heces de animales y humanos. También se mencionó la negligencia médica, especialmente en relación con las enfermedades e infecciones tropicales. Después de que esta prisión cerró, fue demolida para dar paso a 2 edificios de gran altura, uno de los cuales es un edificio de número 3, apartamentos de Somerset Grand Hanau, de 25 pisos, Chateau d'If. Chateau d'If es a la vez una fortaleza y una antigua prisión en la isla más pequeña del archipiélago de Freux, conocida como Île d'If. Está a poco menos de 1 milla de Marsella en Francia y está situado en solo 3 terrenos rodeados por el océano. En lo que respecta a las prisiones, esta es perfecta.
El castillo es un edificio de 3 pisos con 3 torres y fue construido por orden del rey Francisco I en 1524, quien consideraba que la isla era importante para la defensa contra los ataques marítimos. Probablemente por eso también se creía que era un lugar penitenciario bastante bueno. Su ubicación aislada y el suceso mortal en alta mar significan que los prisioneros no tendrán demasiada prisa por escapar. Algo así como Alcatraz. Dejó de utilizarse como prisión a finales del siglo XIX y se abrió al público en 1890. Se puede llegar en barco. Y como fue el escenario de la novela El Conde de Montecristo, hoy en día es una atracción turística bastante popular. También ha aparecido en muchos libros, cuentos y una película policial llamada French Connection. Número 2. La Torre de Londres. La Torre de Londres no fue construida como prisión. En cambio, fue construido como símbolo del poder real y una fortaleza segura. Albergaba armas, almacenes y estaba lujosamente amueblado para personas importantes. Pero sí funcionó como prisión y mucha gente acabó recluida en esta fortaleza. El primer prisionero del que hemos sabido en los libros de historia fue Ranulph Flambert, obispo de Durham, quien fue declarado culpable de extorsión en 1100. Es una locura. Como estadounidense, ¿hasta dónde se remonta la historia de otros países? 1100. Este lugar fue construido, veamos, parte de él fue construido en el año 1078. Eso es una locura. De todos modos, Ranulph fue responsable de muchas mejoras en el diseño original de la torre, y de hecho escapó de la Torre Blanca bajando por una cuerda que alguien introdujo de contrabando en su celda en un cofre de vino. Ricardo II de Inglaterra también lo utilizó como refugio en 1399 de los rebeldes antes de ser llevado al castillo de Pontefract y asesinado. La última persona ejecutada en la torre fue un espía nazi, Joseph Jacobs, fusilado en 1941, y las últimas personas retenidas allí fueron los gemelos Cray, que pasaron allí unos días en los años 50 durante no presentarse para el servicio nacional en una prisión de seguridad 21. Es difícil no sentir un escalofrío en la columna cuando exploras el Museo del Genocidio de la Jerga de Tuol. Es el mismo lugar donde funcionaba la prisión de seguridad 21, también conocida como S20. Número 1. Tuol Save. Esta prisión constaba de 4 edificios que formaban parte de una antigua escuela de oración de Tuol Sabet antes de ser utilizado para interrogatorios, torturas y ejecuciones entre 1975 y 1979. El edificio A tiene zonas que alguna vez se utilizaron como salas de tortura, mientras que los edificios B, C y todos los edificios D se utilizaron como celdas en los edificios B. También verás fotos de las víctimas, mientras podrás ver algunas de las últimas palabras de las víctimas y los perpetradores en el edificio D. Y eso ni siquiera es la peor parte. Se han encontrado los cuerpos de más de una docena de personas en tumbas en el patio trasero. Este lugar era tan horrible como parece. Las películas muestran que las cárceles son lugares fríos y oscuros, con puertas y ventanas enrejadas y sin felicidad, pero no todas son así. ¿Cree que las cárceles deberían ser lugares de rehabilitación o de castigo? Nos encantaría escuchar tu opinión en los comentarios.